a través de Radio Red, presenta en la hora de la verdad, hoy en la historia. Estamos a comienzos del siglo XV y Inglaterra quería dominar a Francia. Estamos hablando de una de las guerras de más larga duración y de más trágicas consecuencias en la historia de la humanidad, la llamada Guerra de los 100 años. Pues el nuevo rey de Inglaterra, Enrique V, vio que en Francia estaban agarrados en la disputa por el poder. Eso debilita a las naciones, toda división debilita a las naciones, y resolvió invadir Francia y tomarse Francia. Pero mandó un ejército insuficiente. Entonces, ¿qué iba a suceder? Los ejércitos, el ejército del rey Enrique V, se enfrentó a los ejércitos franceses en el sitio de Azincourt. ¿Cuál ejército era más numeroso y estaba mejor armado y era más capaz? El ejército francés, pero mucho más, mucho más. Inglaterra había invadido Francia con un ejército de 12.000 hombres, pero ya había perdido 6.000 en batallas anteriores y como resultado de las enfermedades. Y se enfrentó a un ejército francés con una poderosa caballería, con armamento muy superior, y entonces, ¿qué se iba a hacer? Pues los ingleses vieron que los franceses se venían en pos de ellos y entraron a unos bosques, se refugiaron en ellos y crearon defensas, especialmente defensas contra la caballería, y limitaron las posibilidades de ingreso del ejército francés. Entonces, el ejército francés, que estaba mandado por el condestable llamado Charles d'Albret, condestable de Francia, dividió su ejército en 3 grupos y lo lanzó a la batalla para que entrara primero uno, después otro y luego el tercero al bosque de Azincourt. Pues los ingleses empezaron a entenderse uno por uno con cada uno de los grupos y con unos golpes tremendos de los arqueros ingleses empezaron a derrotar al ejército francés sucesivamente, una vez, otra y una tercera. Las cosas hubieran sido peores si el Enrique, que era el comandante del ejército inglés, no hubiese sido informado de que su campamento estaba siendo atacado. Creyó que era por el ejército francés, pero no, eran unos campesinos que querían robarse lo que se podían robar. En todo caso, dio la orden de regresar para defender su campamento. Ahí se salvaron los restos del ejército francés. Resultado final: desbandada, muerte de un centenar de nobles franceses, todos ellos partidarios de Orleans, que estaba en la lucha por el trono francés con los de Borgoña. Y esos jinetes eran principalmente nobles franceses de la casa de Orleans. Otros muertos, unos capturados. Enrique había vencido todos los obstáculos. Francia estaba a su disposición. Batalla de Azincourt en 1415. Se habla de ella en la historia militar como el triunfo de la estrategia sobre el poder, sobre el número, sobre los medios. Un ejército muy reducido inglés, a través de unos engaños que le hizo al ejército francés, logró destruir un ejército francés que más que lo doblaba en números y en medios y en capacidad de fuego para las muy limitadas capacidades que el fuego tenía en aquella época, comienzos del siglo XV. Así fue la batalla de Azincourt, un día como hoy, 25 de octubre del año de 1415.